¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Estamos en el cuarto episodio, no me lo puedo creer, pero ya hemos pasado 3, no sé cómo. Estamos en el cuarto episodio y hoy estoy muy bien acompañado. Les tengo que confesar algo aquí. Hoy nos saltamos un poquito las trancas, decimos acá, y trajimos al mero jefe, al pastor Nelson Rivas. Invitamos al jefe Nelson Rivas, de cariño yo le digo el maestro. Contá que no me diga el patrón. El jefe. Y también nos acompaña Jonah Mendoza. El Yonísimo. Yonísimo, quien está a cargo también de el grupo de jóvenes de nuestra iglesia. De hecho, hoy estuvimos en una reunión acá conversando un buen tiempo de ¿qué diría yo? Capacitación ministerial, plática, sí, viendo cómo va todo. Y pues aquí gustosamente Pastor Checho accedió para que grabáramos este episodio. Hoy traemos un tema caliente, ustedes, un tema espinoso, picosito. Ah, buen tema. Buen tema, pues ahí vamos a ver qué tal les parece y nos cuentan, a ver qué tal. El podcast se llama Lo que callamos los músicos y hoy queremos traer a la mesa un tema acerca de los tatuajes. Ustedes, ¿qué piensan de los tatuajes? Por ahí varios amigos han estado empujando para que podamos hacer el episodio y para ver si se lo borran o se hacen más. Bueno, no nos culpen si después de escuchar este podcast sus músicos andan buscando borrarse los tatuajes o resultan más tatuados. Bueno, de hecho es más caro quitárselos que hacérselos. Sí. Sale más caro. Eso no sabía. Bueno, maestro, ¿cómo está, maestro? Cuéntenos. Lo invitamos porque creemos que puede traernos mucha luz a través de la Biblia y respetamos mucho su trayectoria ministerial, y algo que siempre hemos dicho es que más que nuestra opinión, ¿qué dice la Biblia? Ahí está, dio el clavo. No, para mí es un gusto estar aquí con ustedes, hombre. Siempre la paso muy bien, platicando, más cuando nos ponemos a hablar de las expresiones coloquiales de toda Centroamérica. Maestro salvadoreño. Todo bien, salimos bien Illuminati de aquí. Sí. No, pero un gusto estar aquí platicando, y ese tema que se ha escogido ahora es un buenísimo tema. Los tatuajes, controversial unas veces. Algunos preguntan si está correcto o incorrecto hacerlo. Pero como usted bien dijo, aquí lo que vamos a hacer los tres es preguntarnos qué dice la Biblia. Porque no mandamos nosotros, manda la Biblia. Eso es, y yo creo que hay muchos que empiezan a escucharnos y están con la misma duda. ¿Qué dice la Biblia respecto a los tatuajes? Por ahí podría haber algún sentimiento de culpa, indecisiones y qué ondas con los tatuajes, ¿no? Entonces, y particularmente los músicos, ¿no? Porque creo que hay mucha audiencia de músicos, entonces va a ser como muy interesante escuchar. Qué bueno que estamos en un podcast de músicos, porque lo que hagamos los músicos, aquí los tres somos músicos. Sí. Intentamos. Qué buenísimo. Bueno, estamos en el proceso. El temita de los tatuajes. La gran pregunta aquí, como usted lo dijo, es ¿qué dice la Biblia? Y yo creo saberlo. Okay. No dice nada. Bueno, se acabó. Gracias por... Muchas gracias, nos vemos en el próximo. No. Busca otra pregunta. Pasemos a la siguiente. Sí, cabrón. La mera verdad es que la Biblia sí dice algo parecido a lo que nosotros podríamos entender hoy en día como tatuaje. El gran problema es, como siempre, ¿verdad?, sacar un texto fuera de su contexto y aplicarlo en primer lugar, a una cultura que no le pertenece. Hay que entender que la Biblia le escribe o le habla a 3 tipos de personas. Lo dice 1 Corintios, capítulo 10, a los hebreos o judíos, le habla a los gentiles y le habla a la iglesia de Dios. Todo pasaje de la Biblia tiene como destinatario o los judíos o los gentiles entendiendo los que no somos judíos, y también se entiende el término espiritual, o decir gentiles son aquellos que no temen a Dios y no quieren nada con Dios. Y la iglesia de Dios, que somos ya sea gentiles por raza no judía o judíos que hemos
aceptado a Jesucristo, que lo hemos conocido y Él es nuestro Señor. Entonces, realmente toda la Biblia está escrita a esos tres tipos de personas, pero ese era nada más un paréntesis. Una vez más, cuando se saca un texto que ha sido dicho precisamente a los judíos y lo queremos aplicar a nosotros en nuestros días, ahí es donde se cometen los errores doctrinales y se enseñan cosas que realmente no son, ¿verdad? Peligroso. Sí, sí, sí. Y aquí la Biblia, la gente dice, ¿y qué dice la Biblia? Lo más cercano a esto está en Levítico 19:27. No sé si tienen sus Biblias, pueden abrirlas o como decimos ahora, pueden encenderlas, ¿verdad? En Levítico 19:27 dice así, que probablemente es el texto que más oigo yo que la gente cita, que los creyentes o el mundo evangélico cita para ir en contra de un tatuaje. Sí. Dice así, no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Y dice el 28, no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis, quizás esto es lo más cerca, el imprimir en la piel, no imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Yo creo que lo primero que hay que comenzar diciendo es que le hemos dado un mote a los tatuajes, de que eso es para alguien no creyente. Pero no necesariamente, realmente la Biblia, aparte de esto, guarda silencio en cuanto a que si hacerse un tatuaje es pecado o no. Lo que pasa es que cuando los creyentes ven aquí, no hay que imprimirse nada en la piel, entonces lo aplican directamente a los creyentes actuales. Pero yo creo que aquí toca voltear a ver el contexto histórico de todo esto. Hay que entender que cuando Dios les dice estos lineamientos a los israelitas, Los parámetros. sí, ellos estaban entrando a la tierra prometida. Y hay que recordar que la tierra prometida estaba habitada por filisteos. Y casi todas las cosas de la ley tienen que ver, o eso es como una advertencia a no hacer lo que hacen los filisteos. ¿Por qué? Porque los filisteos adoraban a diferentes dioses con D minúscula, paganos realmente. Y cuando se habla de pagano suena que este no es evangélico, ¿verdad? No, pagano quiere decir que está adorando a un Dios que no es el Dios verdadero. Hay que acordarnos que ellos adoraban a Moloch, a Dagón, un montón, a Astarot, ¿verdad? Y muchas de estas prácticas tenían que ver con eso. Entonces, de hecho, si uno lee el contexto, voy a retroceder unos versículos atrás, dice el 23, y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. Ahí ven que Dios está eliminando los incircuncisos. ¿Por qué? Porque los filisteos, bien dice la frase, los filisteos incircuncisos, ellos no querían nada con Dios y no se circuncidaban. Por eso es que Dios les pide esa señal entre ellos. Y si ven, hay varios de estos estatutos que le dice. En los anteriores les dice, no te inclinarás a Moloch, porque esto hacen los pueblos a donde tú vas a conquistar ahorita, que era Palestina o Filistea, es lo mismo, ¿verdad? Y la costumbre que ellos tenían era honrar a los muertos en sus rituales a otros dioses. Entonces venían ellos y en el cabello, vamos a decir, se hacía una especie de, usando el término nuestro, un chajazo. Se hacían un corte y quedaba visto. Entonces, eso era una señal de que ellos estaban honrando a alguien. Bueno, yo estuve en los Estados Unidos viviendo allá un tiempo mientras estudiaba y me di cuenta porque habían africanos en el campus donde yo estaba, que ellos se hacían rasguños en la cara. Se herían heridas reales y sangraban, pero tenían que sanar. Y cuando cicatrizaban, esa era una señal de belleza en las tribus africanas, del hombre para con la mujer. O sea, el hombre era atractivo mientras más chajazos tenía en la cara, en el rostro, ¿verdad? Mientras más rasguños tenía. De manera que no estamos lejos de eso. Y aquí los filisteos se hacían rasguños, se cortaban, se hacían cortes de cabello, casi como lo que vemos ahora en los jugadores de fútbol, en la liga española, las ligas europeas. Ellos algunos se hacen algunos cortes en donde se miran las líneas como para diferenciar de donde hay más cabello. Pues eso. Filisteos sin circuncisión. Y lo que hacían los filisteos es se hacían un rasguño en el mentón. Y eso tenía que ver con la adoración de Moloch. Había una connotación
religiosa. Religiosa, sí. Sí. Entonces Dios lo que está evitando con este pasaje es precisamente eso. Pero vamos más allá, miren lo que dice el versículo. Cuando dice no haréis tonsura, es eso, es un corte donde nace el cabello, ¿verdad? Ya sea en la barba o en la cabeza. Pero dice el versículo 28, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto. Es interesante que ellos lo que hacían es que cuando enterraban a alguien o lo ofrecían a Moloch, si era un bebé, lo que hacían era hacerse rasguños en alguna parte del cuerpo, o sea, en el brazo, en la cara, ¿verdad? Y cuando dice no os imprimiréis en vosotros señal alguna, era eso. Y si ustedes se dan cuenta, es impresionante que hoy en día, vamos a decir en Centroamérica, el asunto de las pandillas, cuando uno mira lo que ellos se tatúan, es interesante que ellos se tatúan por cada hombre o mujer que ellos han matado o asesinado, como haya sido, con pistola o con cuchillo, lo que sea. Ellos se hacen una lagrimita saliendo como del lado exterior del ojo, ¿verdad? Bajando sobre la mejilla. Y uno dice, ve, eso quizás significa que está triste, ¿no? Significa la cantidad de muertos que tiene, la cantidad de lágrimas que tiene. Pues algo similar ocurría aquí. Honraban a algún muerto, a algún familiar cuando había sido ofrecido en algún culto a uno de los dioses. Eso es lo más cercano que vemos en la Biblia. Esa sería la interpretación quizá honesta, voy a decir, de lo que el texto, que de hecho aquí entre paréntesis es un texto, como bien usted decía, muy citado, precisamente cuando de pronto llega algún joven, el hijo llega a casa y dice, mira papá, me quiero tatuar. Bueno, cuando bien pregunta. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos, cuando pregunta. Cuando anuncia. Si no, que ahora los chicos te avisen, no piden permiso, bien, perdón. Ahí está. Ok. Jonah, tener la oportunidad de estar trabajando muy de cerca con los jóvenes, con chicos. ¿Cómo ves esta tendencia de ahora entendiendo? Vamos a ir ahí tratando de hacerlo más natural. Entendemos el texto y este es un texto muy citado. ¿Cómo ves esta tendencia ahora de los tatuajes dentro de la iglesia? O más dentro de la iglesia en la juventud de ahora. No sé. Es bien curioso entender cómo el versículo, voy a decir, se ha estado usando o empleando de una forma, voy a usar la palabra incorrecta. Y entiendo yo que muchas de las cosas por las cuales Jehová les había dicho que ya no hicieran esto, era precisamente por lo que decía Checho, ¿verdad? Ajá. De cariño, Checho le decimos. Sí, está bien, claro. Checho. A mí me gusta bien Checho. Eso. Era porque ellos estaban adorando precisamente a otros dioses. O sea, estaba su corazón desviado de lo que Jehová realmente quería. Sí. De ellos, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que ahí algo bien importante que yo volteara a ver es quizá la razón por la cual te haces un tatuaje. Exacto. Es decir, si vos te vas a hacer un tatuaje adorando a Moloch, Sí. no tendría nada de sentido que te hagas ese tatuaje. Si vos te haces un tatuaje que va en contra de tu creencia cristiana, yo creo que no valdría la pena que te lo hagas, precisamente porque es eso lo que Jehová estaba condenando, voy a decir yo, en estos versículos. Es decir, buenísimo. ya no hagas esto, ya no manches tu cuerpo, ya no te hagas ninguna herida, ni por tus muertos, ni por lo que estabas adorando, porque eso no es. Porque esa práctica te conducía. Exactamente. Y yo creo que ahí estamos llegando a un punto bien importante, y lo acaba de decir Jonah. Dios estaba preocupado en su espiritualidad, en la espiritualidad de los judíos, su pueblo, y no en su piel. No sé si me explico. Sí. El punto no era lo que se iban a imprimir, o lo que se iban a arrugar, o lo que se iban a arruinar la piel. Eso no era el punto. Exacto. El punto, todos los puntos de la ley tienen que ver con el hecho de tener cuidado de no desviarse y comenzar a adorar a otros dioses. Y Dios era un Dios celoso con los judíos. Bueno, lo es con nosotros también, la iglesia, ¿verdad? Exacto. Yo veo ahí entonces la conversación siendo llevada ahora hacia un punto del corazón. No sé si sí. Todo lo de la ley. Bueno, a veces dice la gente, mire, no se ponga pantalón, a las señoritas o a las mujeres, no se pongan pantalón porque es pecado. Ay, ¿a dónde está? Ahí está en Levítico. Dice que la mujer no debe usar ropa de hombre y el hombre ropa de mujer. Sí, se lo está diciendo a los israelitas, se lo está diciendo a su pueblo, los judíos.
no tanto por cómo se va a ver la mujer, es porque la tierra que iban a conquistar tenía la práctica de intercambiar las vestimentas en el momento de la adoración a sus otros dioses. Entonces, el punto aquí es espiritual, no es en sí cómo va a lucir la persona. Yo creo que lo mismo puede ser traído hacia el tatuaje. Perdón, Jonah, que yo te interrumpí. No, está perfecto. Justo eso, vemos ahí un montón de preguntas, ¿verdad? Que tienen que ver con las famosas áreas grises que mencionamos en la iglesia. Sí. ¿Será pecado o no será pecado? ¿Será bueno o será malo? ¿Agrada o desagrada a Dios? Esta es una de ellas y es una de las muy famosas. Yo creo que hay un montón más. Ajá. Pero más allá de pensar de si el hecho como tal de hacerme un tatuaje, aunque diga por gracia soy salvo, es malo, tiene que ver precisamente con eso, con el corazón, ¿verdad? No, si tu mensaje dice precisamente algo como eso, Que el mensaje diga algo bíblico, digamos. Ajá, no sé, o sea, fíjense que hace mucho tiempo yo escuchaba el testimonio de un chavo, ya no recuerdo el nombre, la verdad es que fue hace bastante tiempo, y el tipo cantaba reggae. También cantaba rap y todo el asunto. Y cuando vos lo volteabas a ver a él, el cuate tenía rastas, pelo largo, tenía un montón de tatuajes. Y él dijo algo una vez. Dice, yo comencé a verme así, o a querer verme así, para entrar a evangelizar a cierto grupo de personas que algún cristiano con corbata y con tacuche no va a poder alcanzar. A mí me generó, no sé, en cierta parte un conflicto, pero por otra dije, qué bueno que hay personas así. Ahora bien, yo creo que ese tipo también tenía un llamado, ¿verdad? Porque quizás yo voy a decir lo mismo y yo no tengo el llamado. Y te perdes en el camino. Y me pierdo en el camino, ¿verdad? O pueda que lo tome solo como una excusa, porque yo siempre me he querido tatuar y siempre había querido tener el pelo largo y todo lo demás. Cuando realmente no va a haber un propósito mayor a eso, ¿verdad? Yo creo que si tenés algún propósito para lo que te vas a hacer en la piel, yo creo que ahí estoy completamente valdría de la acuerdo. pena. Y voy a agregar algo más aquí, peor aún. Ahora en la iglesia cristiana evangélica actual, muchos agarran ese pasaje del Antiguo Testamento, el que acabamos de leer. el que acabamos de leer en Levítico 19, y viene y dice, ahí está, pega con 1 Corintios 6, 19, 20, que dice... Nuevo Testamento. Ajá. O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces vienen y dicen, ¿por qué te vas a tatuar eso, patojo? Eso no es que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, no te andes escribiendo nada así. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Cuando uno va a 1 Corintios 6 y ve el texto, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y algunos lo han usado para, mira, qué gordo está, ponete a dieta porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Sí. Yo estoy de acuerdo. Tienes que tener cuidado de no engordar, de cuidar tu dieta y todo por cuestiones de salud. Sí. Pero cuando uno ve en la Biblia a dónde está enclavado ese texto, no está hablando de eso en sí. Siempre, todo tiene que ver con una espiritualidad. Y si somos muy honestos, yo les voy a leer el versículo 19 de 1 Corintios 7, que dice, con 1 Corintios 6, que dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Totalmente de acuerdo. Pero entonces ven y lo estiramos y decimos, ya ve, por eso no se haga ningún tatuaje. Pero ese texto no está hablando de eso, ni de estar gordo, ni de cualquier otra cosa que le metamos al cuerpo. Aunque es obvio que muchas sustancias que vamos a meter al cuerpo no está correcto hacerlas por nuestra salud espiritual. Pero el versículo 18, oigan lo que dice, huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su cuerpo peca. Y ahí dice, o ignoran ustedes que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y está en vosotros, etc. O sea, realmente de lo que está tratando 1 Corintios 6 es de un problema más grande que engordar o de imprimir su tatuaje. A mí se me... Cabal. Está hablando de mantener una santidad. Sí, eso es espiritual el asunto. Totalmente. Ahora, solo quiero decir algo de los tatuajes. Me preguntan a mí, yo no tengo nada contra un tatuaje. ¿Por qué se tatúa la gente? Y aquí tiene que ver mucho lo que está diciendo Jonah. Casi siempre que alguien se va a tatuar algo tiene que ver con o un ser querido o un evento que vivió en su vida en el pasado y que marcó su vida, correcto, que uno dice, este evento me dejó marcado, yo no lo voy a olvidar, ¿verdad? Puede haber sido el matrimonio, puede ser que conoció Jonah Yancy, puede ser... Un hijo.
o el nacimiento de un hijo. Bueno, los jugadores de fútbol se tatúan, yo veo los de Real Madrid que se tatuaron la 14 Champions aquí, ¿verdad? Y este tatuaje. Eso es algo de lo que no quiero hablar ahora, ¿verdad? No, pero cuando lo vemos a estos grandes jugadores como Messi, vean sus brazos y todo, están tatuados. Tiene un montón. Di María. Es más, tienen algunos, creo que están las figuras de sus hijos y de su esposa. Entonces, yo lo veo eso bien inocente y tranquilo, no tengo ningún problema. Sobre los tatuajes, yo sí tengo dos problemas. Ahora, dos realidades que no dice la Biblia, pero voy a explicarlas por qué yo, como creyente, no camino con eso. Número uno, cuando lo que se tatúa la persona, o más bien voy a ponerlo de esta manera, cuando la persona quiere que a través de ese tatuaje se exprese una filosofía de vida, y si la filosofía no va de la mano con lo que dice Dios, o sea, ahí yo no camino. Por ejemplo, lo que estaba diciendo de alguna manera yo, ¿no? Entonces no es pecado tatuar, me voy a tatuar aquí el 666, el 666, o como estábamos diciendo, me voy a tatuar aquí el símbolo de la anarquía, y hasta pónganmelos en colores, por favor, bien bonito, ¿verdad? Ahí no camino. ¿Por qué? Porque la persona con ese tatuaje, si bien es cierto, no puedo decir que ponerse un tatuaje es pecado, pero ahí la persona está gritándole al mundo, en esto creo yo. Está exteriorizando. A través de una imagen, correcto, su filosofía. Correcto. Que vas a llevar todos los días. Así es, ya no se lo puede quitar. Con eso no camino yo. Ese es el primer punto que yo tengo contra la realidad de los tatuajes. Ahí diría entonces, ¿qué te vas a tatuar? Es correcto. Exacto. Yo he visto tatuajes bonitos, sí, que quedan bien bonitos realmente. Yo no tengo hasta me gusta verlos porque son bien artísticos, ¿verdad? Sí. He visto algunas señoritas que se tatúan algo bien bonito con una flechita o algo y dice gracias o qué sé yo, ¿verdad? Algunos se tatúan por las venas porque en algún momento consideraron el suicidio. Y ponen ahí una cruz, significando yo considero el suicidio, pero fíjate que el Señor Jesucristo me dio una razón para vivir y ahora soy feliz. Fabuloso, yo no tengo ningún... Conozco a un hermano, se llama Bill Conley, que tiene un ministerio que se llama Happy Feet, donde traen zapatizos a Guatemala y vamos y compartimos el evangelio. Y él se ha tatuado aquí esta pulserita que tiene los colores para presentar a Cristo. Dice que en el avión ya le han preguntado, porque se ponen las cuentitas esas, ¿verdad? Negra, roja, blanca, verde y amarilla. Y ya le han preguntado, ¿y eso qué es? Y él, cuando le hacen esa pregunta, comienza a compartir el evangelio. Y él nos ha contado de gente que se ha convertido con ese tatuaje que él tiene ahí. Entonces, no tengo ningún problema con eso. Y el segundo punto que yo tengo es, yo veo que ahora en día, jóvenes y señoritas, o aún mujeres adultas, y aún hombres, se están tatuando cerca de sus partes íntimas para hacer resaltar y para mandar un mensaje o para señalar o para atraer el ojo de los demás hacia esa parte de su cuerpo. Ahí yo no camino, porque ahí hay una intención que ya no la veo que vaya con lo que Dios dice. No sé si me explico. Esas son las únicas dos cosas, pero de ahí que alguien me pregunta, ¿es pecado tatuarse? ¿Qué dice la Biblia? No puedo encontrar ningún versículo que diga que es pecado tatuarse. Y yo solo agrego un punto más. Yo creo que para los creyentes maduros es una cuestión de todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ahí es donde el Espíritu Santo te va a poner a ti en tu corazón y decir, me conviene o no, lo hago o no. Todo me es lícito, pero no todo edifica. La pregunta es, si la figura o lo que voy a escribir ahí edifica a los demás o no edifica. Entonces son parámetros para entender quizás si conviene o no hacer el tatuaje. Buenísimo. Yo creo que estábamos en una plática bien interesante. Yo resaltaría y subrayaría estos dos puntos que usted decía. Y era, ¿qué me voy a tatuar? Y lo segundo, lo que me está motivando a realizarme el tatuaje. Sí. Y quizá un tercer punto, y voy a regresar a la carta de Corintios que usted leía, de que el problema apunta realmente a algo mucho más profundo, sí, y no superficial. Es decir, Pablo estaba llevando de alguna manera a nuestro pensamiento a decir, ustedes no ignoren, recuérdense que su cuerpo es el templo del Espíritu y están fornicando. Sí. No, es más grueso todavía, es más delicado. Sí, y lo llevo acá porque como sé que hay, la mayoría que nos escuchan son músicos,
de pronto podríamos rayar en una religiosidad de cuidar la parte, voy a decir la parte externa, superficial. No sé, voy a decir un nombre aquí al azar, si nos escucha alguien con ese nombre, siéntase aludido. La música. Pero yo no sé, o mejor, bueno, voy a ponerme yo. Dígalo. Freddy, yo lo veo subir al púlpito, a la plataforma, intachable, con corbata, saco, mocasinas, no tatuajes, pelo corto. Estoy describiendo de pronto quizá al típico músico. Bueno, ahora creo yo que se ve menos, pero a veces nosotros en nuestra mente religiosa lo hemos enmarcado esto que acabo de escribir como él es santo, él es intachable, él es pulcro, no tiene tatuajes. Otra vez vamos a abordar porque es el tema que estamos, pero está fornicando. Buenísimo, yo estaba pensando exactamente en eso. Sí, eso. Yo hago una pregunta. Si el Señor, imaginémonos que estamos aquí los tres y el Señor se sienta ahí enfrente de nosotros. Ok, aquí está Jonah, que tiene un tatuaje donde se ha tatuado, digamos, a Yancy y a Yonita, ¿verdad? Ya se casaron. Es profecía. Ya tienen hijos, se lo ha tatuado ahí, ¿verdad? En el bíceps, ¿verdad? Y se ve bonito y hasta lo hizo artístico. Su familia. Cabal. Pero aquí tiene a Checho. Checho no tiene ningún tatuaje porque, Dios guarde, Dios me libre, no tatuado del diablo. Y usa corbata. Ajá, cabal, usa corbata. Ando una Biblia aquí debajo del brazo todo el tiempo y hablo cristianismo, ¿verdad? Aleluya, amén, Dios le bendiga a mi hermano y todo el asunto. Ajá, pero Checho vive una vida desordenada, es creyente, pero vive una vida desordenada, haciendo un montón de cosas que realmente no convienen, y peor, las hago cuando nadie me ve, como decía Jesús Andrés Romero. Y dentro de esas es fornicar, vivir una vida sexual desordenada. Hey, si el Señor se sentara ahí, estoy seguro que no tendría nada contra Jonah, que tiene el tatuaje, pero sí tendría algo contra el Checho. Hijo, eso no está correcto. Que por favor arregla tu vida. ¿A quién se dirigiría? No es el que tiene el tatuaje, sería el que vive una vida desordenada, porque tiene que ver con algo espiritual. Totalmente, completo. Totalmente. Jonah, algo que quieras decir. Fíjate que algo que decía. Yo estoy asimilando varias cosas. Entrando a lo que él mencionaba, un cristiano maduro. Sí. Algo bueno como esto que estamos haciendo aquí y tratando de abrir, destapar un poquito de los versículos que se han usado mal, a veces, ¿verdad? En muchas ocasiones. Me pongo a pensar, estamos viendo que entonces hacerse un tatuaje no está mal, pero sí está mal que te hagas algo que realmente está en contra de un principio cristiano, lo voy a decir yo, o de un principio que blasfema contra tu creencia cristiana. Y agrego aquí algo, y todo me es lícito, pero que el Espíritu Santo te diga si te conviene. Exactamente, y llegando a ese punto creo que una de las cositas delicadas que están ocurriendo actualmente es que cada vez hay más creyentes, veo yo, que se han tatuado y todo lo demás. Sí. Es decir, hay una corriente muy grande de cristianos que actualmente sabemos que tatuarse no es malo, pero no sabemos las razones y no sabemos defender el por qué no es malo. Sí. Sí. Entonces, yo creo que es importante que nosotros sepamos saber las razones correctas por las que me voy a tatuar. Recuérdate que si te tatúas lo vas a ver de ahí en adelante hasta que va a ser permanente, hasta que el Señor nos lleve o fallezcamos, ¿verdad? De acuerdo. Y tener de alguna u otra forma el respaldo correcto bíblico, ¿verdad? Para saber por qué te vas a tatuar, porque si no es yo me tatué porque ya escuché a tal hermano que se tatuó, entonces si el hermano que yo lo considero más espiritual se tatuó, entonces yo también, ¿verdad? Sí. Sin tener que ser una razón correcta. Una vez más, que Jonah lo está diciendo, ¿qué dice la Biblia? Y básicamente lo que yo he puesto, lo único que menciona acerca de eso de Levítico, pero ya dimos la explicación. Sí. Ahora, ¿qué dice la Biblia en el Nuevo Testamento a la iglesia? Lo que estábamos citando es, todo te es lícito, sos libre. Jesucristo te diría, sos mi hijo. Sos libre, ya no estás atado a un montón de reglas. Sos libre, pero mira si te conviene. Sos libre, pero mira si no vas a hacer tropezar a otro hermano. Sí. Ahí es donde uno tiene que cuidar, porque el mismo Pablo lo dice la Biblia. Es correcto, y dice el Señor, sí, dice Pablo, si el comer carne
con el comer carne voy a hacer tropezar y hacer que mi hermano se entristezca y lo voy a apartar del camino correcto de la rectitud. Entonces no como carne. Entonces yo no podría, soy libre, no tengo ningún problema. Si yo o cualquiera de nosotros me dice, hey, mano Checho, yo me quiero poner, ok, fabuloso, ¿no? De qué bonito está, artístico, excelente. Ahí ya queda en Jonah, que tome la decisión si realmente él no va a hacer tropezar a alguien cercano a él y se va a apartar de caminar con Dios. Ahí es donde uno tiene que ser sabio. Pablo dice, si eso va a ser ocasión de caer a mi hermano, no comer carne jamás. Pues lo podríamos aquí transportar a lo que estamos hablando. Si escribir sobre mi cuerpo X tatuaje va a hacer que mi hermano le va a hacer tropiezo a mi hermano, no me pondré un tatuaje jamás. O sea, no comeré carne jamás. Lucas vimos cómo lo compara con que es mejor que te arrojes al mar atado con una piedra, dice, ¿verdad? Que hacer tropezar. Dice, es imposible que no vengan tropiezos, pero hay de aquel que vengan tropiezos, dice. Lucas, yo creo que es bueno poner ese 7-1-2. Ese contrapeso, ¿verdad? Es decir, el pecado en sí no es el acto tal de tatuarte, sino más bien venir y poner en la balanza cuál sería en sí el pecado. Entonces la razón del corazón, o sea, y me encanta que Jesús siempre iba no a la superficialidad, sino al cambio interno, hacia el espíritu. Fabuloso. Ya se lo dijo ahí, maestro. Algo que a mí me encanta de Jesús es que a él lo externo no le decía nada. Bueno, hoy veíamos, por ejemplo, más temprano, en lo externo quizá nosotros no hubiéramos elegido a los 12. ¿Hubiera escogido usted a un recolector de impuestos? Es como un marero hoy en día, no lo hubiera escogido. Hubiera escogido a un ladrón, porque dice la Biblia que Judas era ladrón, no lo hubiera escogido. Hubiera escogido a, yo no sé si yo le hubiera platicado a la mujer samaritana, viéndola sola en el pozo, y que samaritana, y que yo como judío tenía que desviarme hacia la derecha o la izquierda, pero no enfrentarla. A él, la apariencia de una persona no es lo que le dice. Correcto. No le dice nada a él. Correcto. Lo que al Señor le dice quién es Freddy Camey, quién es Jonah Mendoza, quién es Checho Rivas, es el corazón, el cual él conoce. Ahí es. Eso. Está dicho. Lo que callamos, los tatuados. Bueno, ya pueden salir mañana con sus tatuajes descubiertos, muchachos. Fíjate que yo aprendí de Freddy que me tenía que tatuarme, entonces. No van a culpar. Como estaban diciendo ustedes, ¿verdad? Hay algunos que se tatúan y quizás el papá es líder de la iglesia o lo que sea, y entonces se lo esconden, ¿no? Sí, pasa. Y después preguntar, de veras, ¿y lo tenés escondido? Sí, me voy a quitar la camisa y dice MS. Sí, yo creo que estamos llegando a un punto bien sólido de la conversación, entendiendo qué dice la Biblia, cómo abordó Pablo esta problemática, no yéndose al acto en sí, sino a la motivación, al corazón, al espíritu, y cómo el Señor transforma a partir de la parte interna, voy a decir, hacia afuera. Y cómo esto también, Jonah, en tu experiencia con los muchachos y siendo vos también alguien contemporáneo a ellos, ves que esto se ha vuelto una tendencia, traer al punto de razón del por qué lo voy a hacer. Sí. Que de hecho creo que todos deberíamos de preguntarnos esto cada vez que vamos a hacer algo en la vida, no solamente un tatuaje. Yo creo que por eso decía eso de estar bien consciente de las razones por las cuales te vas a tatuar, porque los chavos somos así, ¿verdad? De lo que está de moda, a veces lo queremos perseguir. Sí, si nos llama la atención un montón, lo hacemos y sin pensar si tiene una consecuencia negativa o una consecuencia positiva. Queremos pertenecer al grupo, ¿verdad? A los de nuestra edad o qué sé yo. Entonces, por eso es que yo ponía el ejemplo de siempre pensar las razones por las cuales vas a hacer algo en específico. En este caso, lo de los tatuajes. Yo leía un post, casi terminando, hace un par como una semana, que lo compartían nuestros hermanos de El Salvador, creo que fue en el mensaje de los viernes, que tienen una serie muy, muy bonita. Y me llamó la atención el texto, decía, no hay nada más cristiano que podamos hacer que pensar. Claro, yo lo vi. Claro. Sí.
Y yo creo que sirva esto como conclusión para traernos precisamente a eso, a un pensamiento crítico que tanto nos ha hecho falta y que tanto se critica en la generación de ahora. Y hay versos que sustentan esto de no hay nada más cristiano que pensar. Sí. Por ejemplo, dice el libro de Romanos, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que debe escuchar un humano primero? Debe escuchar la palabra de Dios, entenderla, y ahí van a hacer la fe. Correcto. No una fe etérea de la nada. ¿Quién vive, hermano? Esto. Bueno, sí, ahí estamos cayendo a los famosos clichés, ¿verdad? De la iglesia. Por completo. Y yo creo que este tema también de alguna manera se ha vuelto un cliché, es decir, no lo hago porque, pues, no hay una razón. O sea, vos, Jonah, decías algo importante, no sé por qué explicar que no es malo. Exacto, sí. O O sea, no somos capaces de defender ni siquiera nuestra fe, ¿verdad? Y ahí yo creo que, ¿saben qué es lo que pasa? Que hay mucho dogma. Un dogma es un mandato de un líder religioso a que se haga algo o se deje de hacer y que no lo cuestione. Por ejemplo, Correcto. ¿Por qué nos persignábamos cuando pasábamos frente a una catedral o algo? Sí. Porque hay que hacerlo. ¿Y a dónde está? Y no hay nada en la Biblia que lo diga. Ahí tienes un dogma. Sí. Y usted hágalo. Usted, le decía la mamá, usted hágalo, mijo. Persínese, por favor. Y respeto, pasar frente a la basílica. Falacias por autoridad, ¿no? Pero lo tremendo es que hay dogmas evangélicos. Sí. Y un montón de cosas que han sido enseñadas y no tienen ningún fundamento bíblico. ¿Y por qué lo hacemos? Porque lo enseñó el apóstol fulano de tal, lo dijo el pastor fulano de tal. Y entonces, como ellos lo dijeron, palabra de Dios. No todo lo que se oye del púlpito es palabra de Dios. Correcto. La palabra de Dios viene de la palabra de Dios. Correcto. Así mero. Correcto. Yo estoy totalmente de acuerdo y esperamos que este episodio pues cause un poquito de ruido ahí en nuestras mentes, ponernos a pensar e ir a la Biblia, y aún más nosotros que como músicos tenemos la oportunidad de ministrar al Señor, de ministrar a otros, buscar constantemente una vida íntegra, una vida correcta, y que nuestros pasos, que cada paso que demos honre al Señor. Okay. Yo creí que iba a decir ir a la tattoo shop al terminar el programa. Ahí nos cuentan. Así le dije a un amigo hace poco, ahí me contás que te tatuaste. ¿Qué decidiste? ¿Qué decidiste? Y de repente bloqueado en sí, redes. yo creo que Le dieron a un follow ahí. por eso Ya no invitan a Freddy a cantar en ningún otro lado. Ya no lo ¿Por qué es? estoy perdiendo invitaciones a partir de esto. Maestro Checho, Jonah, muchas gracias por el tiempo, No, gracias a ustedes. por la apertura de poder conversar. Creo que vamos a tener una segunda parte de este buen tema. Y ustedes cuéntenos qué piensan ahí en los comentarios. Vamos a dejarlo subido acá en el canal de YouTube y también está en la plataforma de Spotify. Cuarto episodio de Lo que Callamos los Músicos. Algo para despedirse. Solo animales a seguir conectados a este podcast, Lo que Callamos los Músicos. Buenísimo, sé que es de mucha edificación para muchos. Gracias por la invitación. Gracias, maestro. Jonas. No, igual, qué buenísimo lo que estás haciendo, Freddy. Y creo que un material como este sirve para muchos que quizás en su momento lo queríamos tener, tal vez. Ayuda. Sí, Ayuda demasiado ministerialmente y como siervos, ¿verdad? Que somos en nuestras congregaciones, ayuda un montón, ¿no? Entonces, pues, seguir adelante con esto. Para vos, Freddy, también a los que nos escuchan, que sigan adelante y que también ensayen mucha oportunidad. Por ahí había una pregunta. ¿Qué le dirían a los músicos que no quieren ensayar? Eso lo vamos a dejar para la próxima parte. Y eso divulguenlo por todos lados. Mándenlo al grupo de la iglesia. Hay otro buenísimo que me dijo alguien también. Mira, me dice la esposa de uno de los invitados, la otra semana deberías de hacer lo que callamos las esposas de los músicos. No, ahí se arma entonces. Ahí sí la tengo. Ahí sí va a estar difícil, pero vamos a ver. Muchas gracias por haber estado acá y por haber llegado hasta acá. Que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo episodio.